de confesión en el país en casos de que haya conocimiento de abuso sexual. En Australia y otros países ya rige una ley que obliga a los sacerdotes a romper este secreto si llegan a conocer uno de estos casos. La empresa que más vende, las que más ganan y las que más pierden es nuestra nota más vista también. Este reporte de la Superintendencia de Sociedades destaca que la petrolera Ecopetrol y su filial de Cenit, especializada en transporte y logística de hidrocarburos, figuran como las compañías con mayores utilidades. En quinto lugar tenemos un reporte de Área Primera sobre las lucrosas estafas de los cibercriminales con la sextorsión. Esto consiste en que los autores amenazan con publicar fotos con contenido sexual explícito y piden dinero a sus víctimas para no hacerlo. Reflect Resorts by AM Resorts, el lugar donde lo tienes todo, presenta La W con Vicky Dávila. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa La W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Estamos a esta hora en Facebook Live. A esta hora ya nos conectamos con todo el planeta, todos aquellos que se quieran conectar a la información urgente que les presentamos a partir de este instante sobre lo ocurrido con Jesús Santrich en la cárcel Picota de Bogotá. 12 del día, 1 minuto. Esta es información urgente, urgente. Los hechos se desarrollaron así, por lo menos en la primera información que tenemos hasta este momento de manera oficial. Fuentes de Palacio y del Ministerio de Justicia le confirmaron a la W que Jesús Santrich, exmiembro de las FARC, quien está detenido en La Picota por un pedido de extradición de Estados Unidos hace más de un año, en un proceso de narcotráfico, y a quien la JEP le concedió hace más de 48 horas la libertad y suspendió su extradición, pues a ese mismo Jesús Santrich hoy es noticia porque en espera de su libertad decidió cortarse él mismo. Habría tomado una máquina de afeitar, habría tomado las cuchillas de la máquina de afeitar y se habría infligido algunas heridas. Esto generó inmediatamente revolución en el pabellón donde se encuentra. Dicen fuentes oficiales que lo atendieron de inmediato. Por otra parte, hemos recibido muchos mensajes de miembros del partido FARC que aseguran que se demoraron en atenderlo. Sin embargo, el gobierno dice se atendió de inmediato. ¿Qué pasa a esta hora? Jesús Santrich habría tomado esa decisión porque exige su libertad. Jairo, hay una carta que se ha conocido hoy de Jesús Santrich que explicaría un poco esta situación. ¿Usted tiene ahí la carta o la leo de acá? Va leyéndola ahí. Dice lo siguiente: mayo 17, a la opinión pública, cordialmente, informo y denuncio. El 15 de mayo, a las 9:45 a.m., la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenó mi libertad inmediata. Hoy, 17 de mayo, a las 11 a.m., todavía... No se entiende. Dice, todavía no se produce tal libertad. 2. El director de la cárcel no da la cara, ni a mí ni a mis abogados, para explicar la demora en el cumplimiento del fallo. 3. Sigo en celda de aislamiento y he permitido los exámenes Médicos que me solicitaron. 4. Me han allanado la celda 2 veces. Atentamente, Jesús Santrich. Pues estas fueron las alertas que empezaron a llegar tan pronto se conoció
lo que sucedió con Jesús Santrich. Juan David, tenemos el primer audio donde avisan que Jesús Santrich está herido. Aquí está este audio. Lastimosamente no podemos decir buenos días. Informamos que el compañero Jesús Santrich está herido y sangrando en el patio de alta seguridad de La Picota sin recibir atención médica y sin recibir la libertad. Acá lo que está pasando es que están asesinando a este proceso de paz. Pero también tuvimos acceso a un video del señor Tolosa, también del partido FARC. 12 del día, 5 minutos. Esto fue lo que empezó a declararle a la prensa en las afueras de La Picota. Tenemos el video, Juan David, listo, aquí está. Que los abogados del compañero Jesús Santrich, que fue declarado libre por la JEP y que hoy no ha sido liberado, está herido y sangrando con peligro de muerte en el patio de alta seguridad, en hechos que no se han podido esclarecer. No sabemos porque no hay comunicación con los abogados. Que responda el IMPEC, ¿por qué no hay atención médica? Que responda el IMPEC, ¿por qué no entra la ambulancia? Y que responda el IMPEC, ¿por qué no cumple con la orden judicial? Y que responda el IMPEC si es parte del plan del inminente golpe de Estado para incumplir acuerdos de la JEP. El herido es Jesús Santrich, está sangrando y en peligro de muerte. Es la única información que tenemos. La información que nos han entregado es que Jesús Santrich no está en peligro de muerte, que está a salvo y que está a manos de los especialistas, Jairo. ¿Y que ¿Usted qué más ha podido averiguar? Pues que ya vamos a ir a Catam, donde esperan al presidente de la República. Precisamente que tan pronto se producen estas heridas es trasladado al centro médico, allí mismo en la penitenciaría La Picota. Lo que nos dicen es que lo atendieron ahí mismo tan pronto se dieron cuenta de este suceso, que los médicos encargados de allá, por lo menos hasta este momento, no han determinado la necesidad de trasladarlo a un centro médico por fuera de la penitenciaría La Picota, sino lo que nos dicen es que está siendo atendido, lo están revisando, pero no es nada grave hasta este momento y que por eso no lo han trasladado, que incluso hay una ambulancia lista por si los médicos deciden trasladarlo a un centro clínico fuera de la penitenciaría, pero en este momento está siendo evaluado. Incluso nos dicen que funcionarios de la Defensoría del Pueblo se estarían trasladando precisamente a La Picota para tratar de establecer qué fue lo que ocurrió. Está presionando su salida, su boleta de libertad Jesús Santrich, apoyado en el fallo de la JEP. Por eso tomó la determinación de herirse él mismo. Pues son respuestas que tendremos seguramente en el transcurso del día. 12 del día, 7 minutos, nos vamos a Catam. María Camila Correa, ¿qué dice el presidente? ¿Ya llegó? Hola Vicky, buenas tardes. Sí señora, acaba de aterrizar el presidente Iván Duque aquí en la base militar de Catam. En unos minutos hará la declaración. Nos dicen que es sobre el asesinato de Dimar Torres, el excombatiente de las FARC, en el que pues estaría involucrado un cabo del ejército. Pero Vicky, ante la coyuntura y el estado de salud de Jesús Santrich, seguramente hará una mención al respecto. Nos indican desde la Casa de Nariño que todos los detalles los va a revelar el IMPEC en unos instantes, pero sin embargo el presidente puede que haga una referencia. 12 del día, 7 minutos. Óigame, María Camila, todo ese rumor que ha venido acompañado de este episodio con Jesús Santrich hoy, quiero decirle que mucha gente está escribiendo, mucha gente, que entonces el presidente supuestamente estaría listo para decretar una conmoción interior y así extraditar inmediatamente a Jesús Santrich. Ustedes que están ahí con la gente del gobierno, allí en Catam, ¿se sabe algo de esto? ¿Se ha dicho algo de esto o esto es un rumor? Vicky, lo que nos dicen oficialmente, pues desde la Casa de Nariño, los mismos asesores del presidente, es que está descartado por el momento, que ese no va a ser el tema de la declaración. En principio nos dijeron que era únicamente sobre el tema de Dimar Torres, el excombatiente de las FARC asesinado, pero sin embargo puede que haga un pronunciamiento, pero únicamente sobre el estado de salud de Santrich, pero la conmoción ya es descartada. 12 del día, 8 minutos. Ya son las 12, 8 minutos. Estamos en este cubrimiento especial. Numeral Santrich, extradición o libertad. Numeral Santrich, extradición o libertad. Ya empezamos en unos segundos un sondeo. Hay una orden de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, que ordena su libertad. Pero ustedes saben toda la polémica que ha rodeado este fallo de la Justicia Especial. Jairo, ¿hay un habeas corpus? Sí, ya están dando desde ayer los abogados. Jairito, espéreme solo un segundo, excúseme que tenemos a Roy Barreras. Senador Roy Barreras, bienvenido a la W.
Vicky, un saludo a todo el equipo de la W aquí desde Cali en el lanzamiento de la plataforma Defendamos la Paz, capítulo Valle del Cauca. Gracias por acompañarnos. Mire, vimos un video suyo, unas declaraciones suyas donde habla de una posible conmoción interior que permitiría la extradición de Santrich hacia los Estados Unidos. ¿Eso es cierto? ¿Cuál es la información? ¿Qué sabemos a esta hora, Vicky? Lo que usted ha dicho muy bien. Primero, que esa supuesta conmoción interior que ha venido siendo sugerida por miembros del Centro Democrático hace ya 2 días con el anuncio de una posible constituyente, de un estado antijurídico que exigiría que por esa conmoción por vías de decreto ley se convocara a la constituyente, pero además se revocara la JEP. Son voces que no ha escuchado el presidente de la República, afortunadamente. Lo vimos todos los colombianos hace 2 días, estrictamente en los límites de la Constitución, actuando en democracia como corresponde a un jefe de Estado demócrata. Y mientras el presidente de la República se mantenga en esos límites institucionales de respeto a la Constitución y a las Cortes, Roy, seguramente pues encontrarán caminos. ¿Qué está confirmado? Es que está hablando el presidente y ahí salimos de dudas. Permítame, no se me mueva el teléfono. Escuchemos al presidente de la República. Reiterar que nuestro gobierno ha sido cero tolerante y será siempre cero tolerante con cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública que deshonre el uniforme y que viole la Constitución o la ley. En ese sentido, desde que se presentó el asesinato de Dimar Torres, se ha colaborado por parte de las autoridades con toda la Fiscalía, con todas sus unidades, y se ha procedido conforme a los protocolos que establece la Fuerza Pública y también con la cooperación armónica con la Fiscalía General de la Nación. Es en ese sentido, en consistencia y en coherencia con la política de derechos humanos que queremos esté siempre plasmada en todo el comportamiento de la fuerza pública y también con los lineamientos que he entregado de cero tolerancia con cualquier acto violatorio de la Constitución o la ley o inclusive con cualquier acto que deshonre el uniforme, que hemos prestado toda esta colaboración, frente a la cual le he pedido al señor fiscal y al señor ministro de Defensa que cuenten hallazgos detrás de esa situación y que también anuncien unas medidas que serán adoptadas para que se llegue al fondo de la verdad y que se haga la justicia que corresponda. Le deseo la palabra entonces, señor fiscal Espitia, y al señor ministro de Defensa. En este momento está hablando el presidente de la República sobre el caso de Dimar Torres. Estamos informando paralelamente sobre el caso Dimar Torres y el caso de Jesús Santrich. Ya en segundos retomamos el caso Jesús Santrich. Escuchemos qué dice el gobierno sobre este tema de Dimar Torres, el desmovilizado asesinado por militares. De las FARC-EP, fundamentalmente en homicidios. El 22 de abril de 2019 a las 5:20 de la tarde en la vereda Carrizal del municipio de Convención, en norte de Santander, fue ultimado el señor Dimar Torres Arévalo, excombatiente FARC-EP, certificado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Por el cabo segundo del Ejército Nacional, Daniel Eduardo Gómez Robledo, adscrito al batallón de operaciones. Bueno, mientras hacen ese recuento, avancemos nosotros acá en la información urgente sobre Dimar Torres. Seguimos monitoreando lo que diga el presidente de la República y lo que diga el gobierno. Numeral en la W, Santrich, extradición o libertad, ¿qué dicen los abogados? Vicky, mira, hablamos con la defensa de Jesús Santrich y lo que nos dicen es que en este momento estaban reunidos con el Comité Internacional de la Cruz Roja y lo que ellos les piden es que se trasladen a la cárcel La Picota para garantizar que se le pueda dar la asistencia médica a Jesús Santrich. Lo están atendiendo, es lo que nos han dicho. Senador Roy, no habló rápido el presidente sobre el tema de Santrich, así que avanzamos en este tema. Nos estaba contando usted, pero entonces usted no tiene información confirmada sobre conmoción interior ni que se van a llevar a Santrich. Las 2 noticias de la mañana han sido, como usted lo ha dicho, primero el rumor incesante de un estado de conmoción, que ha sido un rumor más por fuera de lo común y que lleva 2 días en el aire, ¿no? Y que ojalá no sea un error institucional. Decía, y quiero repetir, el presidente Duque hace 2 días
tranquilizó a los colombianos en la medida en que actuó como le corresponde a un jefe de Estado dentro de las líneas democráticas institucionales de respeto a la Constitución. Él es el garante de la Constitución y mientras él se mantenga firme en ese comportamiento democrático, más allá de cualquier diferencia, siempre habrá caminos de solución. Lo que está confirmado es que el señor Santrich intentó quitarse la vida. La gravedad de sus lesiones no la conocen sino quienes están con él, pero también comparto con usted la información que me llega por distintas vías de que sí fue atendido y de que por supuesto ya no está en peligro su vida. Lo que debe resolverse es el acatamiento de los fallos de las Cortes y el camino institucional que señaló el procurador para quienes están de desacuerdo con el fallo. O apelado, tendrá que resolverse, además la Corte Suprema tendrá que intervenir. Que las Cortes y las instituciones funcionen sin rupturas institucionales es lo que esperamos. Pues senador, mil gracias por estar con nosotros en la W. Lo que me dicen es que conmoción no, que ese ya es un no. Exacto. Eso es lo que me dice. ¿Me estaba hablando usted del habeas corpus? Sí, Vicky, porque paralelamente ayer los abogados de Jesús Santrich interpusieron un habeas corpus. ¿Qué es esto? Que le están pidiendo a un juez a través de este mecanismo que lo dejen libre con base en lo que ordenó la JEP. Es decir, antes del fin de semana, si esto es acatado y resuelto, deberán dejarlo en libertad. Hablando con fuentes del Ministerio de Justicia, lo que nos dicen, Vicky, es que ellos no están dilatando, sino que es un detenido al cual deben revisar absolutamente en todos los sistemas de judiciales del país si tiene algún tipo de requerimiento. Es decir, que eso lo hacen con todos los detenidos, están revisando con fiscalía, me imagino que están revisando todo el sistema para ver si existe o no una medida de aseguramiento, una orden de captura o algún requerimiento antes de que el director de la Picota firme esta autorización. Creo que vale la pena recordar lo que dijo Jesús Santrich en su última entrevista con Lucas Pombo aquí en la W y con Julio Sánchez, de qué pasaría cuando le preguntan qué pasaría si lo extraditan. Y esto fue lo que dijo. Señor Santrich, usted en el pasado ha dicho que no va a dejar que lo extraditen a los Estados Unidos. ¿Qué pasa si finalmente se le da vía libre a esa solicitud de los Estados Unidos y usted es enviado a ese país? Bueno, eso puede ocurrir. Estoy denunciando que hay una determinación de Estado de extraditarme independientemente de lo que diga cualquiera de las jurisdicciones. Pero yo no soy un traqueto, yo soy un revolucionario y tengo dignidad, tengo decoro, tengo honor, y eso no lo voy a permitir. Ya buscaré las maneras de que eso no ocurra. Y las maneras, pues vemos la situación de hoy. Estamos a la espera de información oficial para quienes apenas llegan a la sintonía. 12 del día, 17 minutos en la W. Jesús Santrich tomó la determinación de hacerse unas heridas en su cuerpo. Fue atendido inmediatamente, pero obviamente generó una gran revolución en La Picota, donde se encuentra. Luz Helena, ¿qué dice la Procuraduría? Vicky, una comisión de la Procuraduría ya se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá haciendo acompañamiento y seguimiento a Seusis Pausias Hernández, conocido como Jesús Santrich. Así lo acaba de confirmar el Procurador General Fernando Carrillo, quien confirmó que se encuentra herido y está siendo atendido a esta hora este exguerrillero. Así lo dijo el Procurador Carrillo. La delegada para los derechos humanos atenta en lo que está sucediendo con la situación y con los derechos de una persona como él que está en este momento sometido al sistema penitenciario, y estaremos atentos a vigilar cualquier tipo de anomalía o de irregularidad que se presente para la garantía de ese derecho. El procurador Carrillo también le preguntamos sobre la posibilidad de una conmoción interior y nos dijo que no posee esa información, sin embargo considera que ese no es el camino para poder solucionar la inquietud jurídica que hay sobre el futuro de Jesús Santrich. 12 del día, 18 minutos. ¿Usted tuvo un contacto con los extraditables, Andrea, y qué pasó? Bueno, Vicky, pues hablamos con exguerrilleros quienes están pedidos en extradición por los Estados Unidos. Se trata de alias Rambo, el mentor de Guacho en las FARC, el hombre más buscado, que estaba buscado en Ecuador y Colombia. También está el hermano de Fabián Ramírez, quien está desde hace varios años en la cárcel. Y también está Diego Alberto González Castillo, sindicado de enviar cocaína a Estados Unidos. Nos enviaron el siguiente video porque ellos dicen que están en el patio de extraditables. Santrich está aislado y no han tenido información, pero que se declaran en desobediencia pacífica hasta que lo libere. Mi nombre es Gustavo González, 34 años, combatiente de las FARC-EP. Mi nombre es Diego Alberto González, también 14 años combatiendo. Mi nombre es Eduardo Cabrera, también hermano de Fabián Ramírez, también en las mismas circunstancias.
Llevo 9 años preso y no me han solucionado nada. Estamos en una celda de La Picota, patio extraditables. Entonces, en este momento estamos coordinando entre los dos patios, patio A y B de La Picota, para adentrar en lo que se llama una desobediencia pacífica. Por el momento no hemos recibido ya la comida. La idea es empasillarnos esta noche y continuar con la protesta hasta cuando liberen a nuestro camarada. Muchas gracias. 12 del día, 19 minutos. María Camila, ¿el presidente se refirió o no se refirió al caso Santrich? Vicky, no señora, dijo que no se iba a pronunciar, le preguntamos incluso al ministro de Defensa y él dijo que él no es ningún vocero en este tema, que el vocero es el INPEC y que será el INPEC quien va a divulgar el comunicado contando los detalles del estado de salud de Santrich. 12 del día, 20 minutos, tenemos 2.485 personas conectadas. Esta fue la vez que vino Jesús Santrich aquí a la cabina de la W a las 12. ¿Ustedes están confiados y se sienten tranquilos con el punto de la extradición? ¿Se sienten blindados? Incluso con la llegada del presidente Trump, cuando ya se escuchan voces en Estados Unidos que dicen que ustedes, los máximos cabecillas, deberían ser extraditados. Pues nosotros siempre hemos pensado que la justicia debe ser soberana y que debe desarrollarse cualquiera sean sus consecuencias en el propio país, y pues en ese sentido hemos hecho un acuerdo que esperamos se cumpla, el principio de pacta sunt servanda. Si somos soberanos, pues debemos cumplir con ese acuerdo, estamos tranquilos. 12 del día, 20 minutos. Pues seguimos muy atentos. El INPEC debe estarse pronunciando en los próximos minutos. Ya un periodista de la W se encuentra en la sede del INPEC esperando una respuesta sobre el tema, Jairo. Y la noticia que surge a raíz del pronunciamiento en Catam del presidente es que un coronel fue vinculado a este caso de Dimar Torres, desmovilizado de las FARC, esta vez por el posible encubrimiento. Lo dijo el fiscal general, lo estábamos escuchando, y dice que ya la fiscalía abrió un proceso para investigar al coronel del ejército Jorge Armando Pérez por presunto encubrimiento en el asesinato de Dimar Torres. Lo que dice la fiscalía es que según las primeras investigaciones, el oficial tendría conocimiento de este crimen, según lo ha explicado el fiscal encargado Fabio Espitia. Entonces abren proceso contra este coronel del ejército. Esa es la noticia del momento que entregaba el gobierno desde Catam, en cabeza del presidente de la República y el fiscal general encargado, Fabio Espitia. 12 del día, 21 minutos. Hoy vamos a hablar de constituyente, íbamos a dedicarnos un poco a esto. Ya tenemos un sondeo a esta hora. Les voy a contar cómo va el sondeo para saludar a nuestros invitados. ¿Jesús Santrich debe ser puesto en libertad o debe ser extraditado? Numeral Santrich, extradición o libertad. Participe. @W Radio Colombia. Van 1.685 votos, así, muy rápido. Libertad, 43%, extradición, 57%. Así va el sondeo, un poco como el país, Vicky, dividido. discúlpeme, ya hay unas declaraciones del director del INPEC, el general William Ruiz. Exactamente, permítame ver si las podemos escuchar. Espéreme acá. a ver. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informa que en horas de la mañana el señor Seusis Pausias Hernández Solarte se autolesionó levemente en los brazos. Frente a esta situación, el INPEC se permite informar las siguientes acciones. Los grupos especiales del instituto se encontraban en la puerta de su celda garantizando la seguridad del señor Hernández Solarte. El señor Hernández Solarte ya fue atendido por un médico del centro penitenciario y se encuentra bien de salud, estable. El INPEC está atento a prestar toda la atención médica necesaria para garantizar la salud del señor Seusis Pausias Hernández Solarte. Eso fue todo. Eso fue todo. Muy bien. 12 del día, 23 minutos, entonces se confirma, Jesús Santrich se autohirió su cuerpo, pues está esperando la libertad hace más de 48 horas. Ya lo había advertido en varias entrevistas, no quiere irse extraditado, quiere su libertad. Hay un fallo de la Justicia Especial para la Paz y tal vez, no sé si sea muy fuerte decirlo, o sea, sí, para hablarlo con claridad, pues tal vez esta es una acción para presionar su libertad. Numeral Santrich, extradición o libertad. Nuestros invitados hoy dizque para hablar de constituyente, ¿cómo les parece? 12:23 minutos. José Roberto Acosta, bienvenido a la W. Muy buenos días o tardes ya, Vicky, a ti y a los oyentes de la W.
También saludamos a José Félix Laforí. Bienvenido. Y vamos a hablar de constituyente. Podemos hablar, pero vamos a tener que empezar por la noticia que a esta hora ocupa la opinión pública en Colombia. Gracias, Vicky, por invitarme, y a los oyentes un saludo muy cordial. Les pregunto de una vez, José Roberto, ¿cómo ve todo esto que está pasando con Jesús Santrich, sobre todo en las últimas horas, donde ya pues hay una situación de sangre? Bueno, en mi opinión lo de Santrich es apenas lo epidérmico, lo superficial. Aquí la gran noticia fue la caída de Néstor Humberto Martínez Neira, que disfrazó cínicamente de renuncia. Un fiscal general absolutamente sumido en la corrupción de Odebrecht, del caso Matos, que no pudo sostenerse a pesar de haberse unido al gobierno y casi que de fungir como ministro de Justicia, defendiendo las objeciones que resultaron en un rotundo fracaso para el gobierno, y que ante tal fracaso pues toman el caso Santrich como el chivo expiatorio para desviar la atención de los colombianos, que están empezando a ser bombardeados con mensajes de zozobra, de caos, absolutamente irracionales. Yo sí no creo que hay caos ni zozobra, por el contrario hay júbilo por la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, y este alto voltaje de noticias que hemos tenido esta semana, absolutamente abrumador, pues las instituciones lo han venido soportando, los colombianos lo han venido soportando, pero lo importante es que ese voltaje no dañe el resto del país, especialmente la economía, que como mencionaré más adelante está empezando a sufrir estos ataques. José Félix Laforí, de esta primera noticia sobre Jesús Santrich, ¿cuál es la opinión? No podría dejar de reaccionar al comentario del señor Acosta. Además, un comentario que no viene al caso. Estamos en otro lío, un lío institucional muy de fondo. Y a él le parece magnífico que buena parte de las advertencias que el fiscal había hecho a propósito del trámite que surtió en el Congreso la ley estatutaria de la JEP y que se ha venido confirmando a lo largo de estos días, eventualmente le parece que lo que recibe es un gran aplauso, un poco en la dirección de lo que Robledo y el grupo de ellos han establecido sobre este tema en particular, ¿no? Yo creo aquí, Vicky, que el país está en una encrucijada muy compleja. Entre otras cosas porque lo de Santrich no es otra cosa sino un show más. Ustedes recordarán la manera como se burló en su momento de las víctimas, cuando le preguntaron si iban a reparar, y lo que contestó fue quizás. Luego dijeron que no se sometían a la justicia ordinaria, y lograron que un gobierno como el gobierno de Santos Blandengue, que terminó entregándole a las instituciones del país a este grupo criminal, le construyera, como lo dijo Timochenko esta mañana en la radio, su propio tribunal ad hoc, precisamente para darle impunidad. Entonces vamos a tener hoy en día impunidad, burla y circo, como en la época de los romanos. Y este personaje, que además se rasguña, porque según el comunicado del INPEC que acabamos de escuchar, tampoco fue que se intentó cortar las venas, y usted vio la laraca con la cual usted abre el programa de los partidarios de ellos, de la FARC en las cárceles, tratando de crear de esto un hecho político absolutamente injustificado para tratar de buscar la libertad. Ojalá que esto no termine en una cosa, y lo advierto. Señor. Como digo, quizás, ojalá no termine en volar. Y entonces lo libera el INPEC y este sinvergüenza termina volándose, ¿no? Y siguiendo en las suyas, como lo han hecho otros más, precisamente este grupo criminal. Numeral Santrich, extradición o libertad. Numeral Santrich, extradición o libertad. Sé que usted le quiere replicar, pero tenemos al abogado de Jesús Santrich, a Gustavo Gallardo. Escuchemos un momentito. Lo saludamos, doctor Gallardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Vicky, para ti y para todos. ¿Qué sabe de su defendido, de Jesús Santrich? Bueno, en este momento me dirijo precisamente con su médico particular a las instalaciones de La Picota a verificar la situación de salud en la que se encuentra Santrich respecto a las heridas, que no sabemos en qué condiciones temporales se produjeron, porque no ha habido una autoridad penitenciaria, llámese director del INPEC, jurídica del INPEC o director nacional del INPEC, que nos haya podido dar respuestas sobre estas circunstancias. Entonces vamos a entrar a La Picota para mirar y verificar de manera personal esta situación. El INPEC hace apenas unos instantes entregaba unas declaraciones diciendo que está a salvo y está siendo atendido.
Bueno, pero nosotros hemos solicitado al IMPEC, digamos, algunos detalles sobre esto y no ha sido posible que nos den detalles en particular de la situación, ¿no? Sobre la situación de salud de Jesús Santrich. Y ha sido una actitud reiterada, incluso desde ayer hemos intentado conversar con la dirección de la Picota y ha sido totalmente renuente hablar con los abogados defensores de Santrich, toda vez que está pendiente el tema, como ustedes lo señalaban, de la puesta en libertad de Jesús Santrich, el cual ya ha superado ampliamente los trámites pertinentes para su puesta en libertad. Lo que nos dicen fuentes del Ministerio de Justicia es que no están dilatando el proceso, se están tomando los términos porque usted es abogado y debe conocer que están mirando los requerimientos que él podría tener, es decir, si tiene otra orden de captura, no sé, hasta otra orden de extradición o algún pedido por algún juzgado, y que eso es lo que están tratando de evacuar antes de que se firme su salida. La Picota fue notificada de la libertad por parte de la Fiscalía General de la Nación desde el día miércoles en la tarde y ya hoy estamos a viernes al mediodía. Esos términos están ampliamente superados por Constitución sobre cuánto debe demorar, que son máximo las 36 horas. Entonces, sí, efectivamente hay una acción, porque el día de ayer, en horas de la mañana, ya todos esos trámites estaban plenamente dados y únicamente estaba la información preliminar que teníamos de la oficina jurídica esperando la firma del director de la cárcel, que no se encontraba en la cárcel y que una vez llegara firmara la boleta de libertad. Estuvimos hasta altas horas de la madrugada esperando la materialización de la libertad de Santrich, lo cual no ocurrió, y fíjense que hablamos viernes al mediodía y tampoco ha sido efectiva esta puesta en libertad. En su decisión, la JEP dice que el señor Santrich debe presentarse cuando sea requerido a este organismo. Si él queda en libertad, ¿él se va a presentar a la JEP o si alguna autoridad lo requiere, él se va a presentar? Santrich, desde el momento de la dejación de armas y la firma del acuerdo de La Habana, está, así como todos los integrantes de las FARC, a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz y de todo el sistema integral. Por tanto, él va a seguir a disposición de la JEP y efectivamente lo que hemos conversado con Santrich y ayer lo ratificábamos en la reunión que tuve con él en horas de la tarde, es que una vez esté en libertad vamos a adelantar los trámites pertinentes y necesarios con la mesa directiva de la Cámara de Representantes para su posesión. Doctor Gallardo, solamente una duda final para despedirlo. ¿Jesús Santrich tiene información de que lo quieren extraditar? Se fue. 12 del día, 32 minutos. Muy bien. Esta es la W numeral Santrich, extradición o libertad. Estamos en sondeo en numeral @W Radio Colombia. Ya en segundos estaremos leyendo algunos mensajes. Santrich, extradición o libertad. ¿Qué le iba a decir usted aquí al doctor José Félix Laforí? Bueno, mire, Vicky, los oyentes, coincido con el doctor Laforí. Lo de Santrich hace parte del show que además el partido de gobierno que apoya el doctor Laforí quiere seguir incentivando. Hacia allá orienta todos sus reflectores. Y el llamado que le hago no al partido de gobierno que representa al doctor Laforí, sino a los colombianos, a los que están ahorita trabajando, a los empresarios, es que no nos dejemos desviar, que no perdamos la atención en algo importante, y vuelvo subrayo. Mire, Vicky, acaba de salir el índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo. De los 9 meses de este gobierno, 8 han estado en terreno negativo. Apenas había tocado el terreno positivo en el mes de marzo y otra vez entramos en terreno negativo. El Producto Interno Bruto del primer trimestre apenas creció 2,8%. El Banco República esperaba 3,2%, un crecimiento flojo, un crecimiento complicado. El dólar supera los 3.315 en este momento. El desempleo vuelve a una situación de 2 dígitos y ante el desespero del gobierno, el ministro de Hacienda rompe la regla fiscal, propone vender la participación que puede de Ecopetrol, liquidar o privatizar ISA y meter fracking por todo el país como herramienta económica desesperada para no incurrir en lo que va a ser la degradación de deuda pública colombiana por parte de las calificadoras internacionales. Yo hago un llamado especialmente al doctor Laforí,
que bajemos el tono de la polarización porque los perjudicados van a ser la economía. No vamos a poder hacer programa como les No hay parece. problema, Mucha atención, sí. que acaban de otorgarle el habeas corpus a Jesús Santrich de las FARC. 12 del día, 34 minutos. Laura Palomino tiene el detalle. A esta hora, esta es la W, Laura. Vicky, pues mucha atención porque el Tribunal Superior de Bogotá acaba de otorgar el habeas corpus que había pedido la defensa de Jesús Santrich, por lo que ordena dejarlo en libertad inmediatamente. Recordemos que la defensa del ex jefe guerrillero Saucis Paucis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, radicó este recurso de habeas corpus y según los abogados de Hernández Solarte, el director de la cárcel La Picota, donde se encuentra recluido, no ha querido darle la salida después de que la JEP negara su extradición, recurso interpuesto por los abogados Gustavo Enrique Gallardo y Eduardo Matías Camargo, quienes defienden a Jesús Santrich. Pues el Tribunal de Bogotá acaba de otorgar este habeas corpus y ordena la libertad inmediata de Jesús Santrich. 12 del día, 35 minutos. Pues ya ven ustedes cómo se están moviendo las noticias. Tienen que dejarlo libre. Claro, por supuesto, pero este es un sainete que estaba construido desde el primer momento. Es decir, si uno empieza a recordar, Vicky, cómo el país terminó metido en este callejón sin salida, tiene uno que aceptar que aquellos que estábamos en la otra orilla, que veníamos de manera sistemática haciendo advertencias de los escenarios que el gobierno terminó por construir en favor de unos criminales como la FARC, pues terminaron hoy enredando un país polarizado, un país bloqueado desde el punto de vista democrático y con unas características muy complejas. Mire, usted recordará el debate que se hizo a propósito de unos extranjeros que trajeron aquí precisamente para que pudieran identificar a aquellos que iban a formar parte de la JEP, a García Sayán, etcétera, etcétera. Gente que tenía claros vínculos con una izquierda internacional que había favorecido el terrorismo de la ETA o en Perú o en el Cono Sur. Pues bueno, aquí estamos simplemente heredando eso. Usted recordará cuando el señor Márquez lo dijo de manera textual en una entrevista que le hicieron, que ellos no se sometían a aquellas instituciones de un Estado absolutamente cuestionable como era el Estado colombiano y que solo se dejarían que lo juzgara un tribunal ad hoc como este. Aquí se violó los principios elementales de lo que ha sido la democracia liberal desde la Revolución Francesa. Aquí a nadie nunca se le ha juzgado sin un tribunal que de alguna manera haya sido precedente de los hechos sobre los cuales tienen que actuar, ni unas leyes que de alguna manera sean precedentes. Y sin embargo, aquí lo han hecho y hoy estamos frente a una encrucijada de esta naturaleza. Señor Santrich va para afuera, hizo el show, además bien orquestado porque están bien articulados. Fíjense las declaraciones de Roy, que es una persona que tiene lucidez, así esté del otro lado, tratando de decir, no, el gobierno ha actuado con absoluto rigor y no va a dictar normas que eventualmente contradigan. Claro que no la va a dictar. El presidente Duque ha dicho un elemento central de su gobierno es la legalidad y está empeñado en conservar lo que hay. Pero Santrich se va a volar y después el país entonces se rasgará la vestidura cuando quizás voló. Y ahí ver, vamos. José Roberto. Mire, doctor Laforí, el país no está bloqueado. Por favor, deje esos discursos que generan zozobra en la gente. Ahorita todo el mundo trata de ver hacia adelante. Era lo que se esperaba con un cambio de rumbo. ¿Quién más crítico que contra Santos que yo en materia económica? Absolutamente crítico. Tanto que su jefe político, el doctor Álvaro Uribe, retuiteaba mis columnas, me citaba en el programa de Fernando Londoño, La Hora de la Verdad, que pues ni es de una hora ni es de la verdad, pero me citaba. Así que aquí lo que viene en materia jurídica son los recursos de ley, el respeto por un Estado de Derecho. Algo al que lo invito, doctor Laforí, y no se incendien en ese lado cuando los fallos no les conviene. A mí me llama la atención y decía alguien, oiga, las FARC lo que no pudo hacer con las armas lo hizo con el Estado de Derecho y fue realmente desencajar totalmente al actual gobierno. Pero ahorita no está de por medio mucho más pensar que de pronto lo que dice el doctor José Félix, que Santrich quede en libertad y pase lo mismo que con el país aquí Iván Márquez, que por condiciones de seguridad, según su versión, no le dan la cara al país ni a la justicia.
ni a Es las probable, víctimas. es probable y eso es desastroso. Eso sí, estoy absolutamente coincidente con el doctor Laforí. Todos tenemos que ponerle la cara a la justicia. Eso sí es fundamental. Pero solo pensemos en algo. El señor Santrich sale ahorita de la cárcel y seguramente tendrá una posición de seguridad. Entiendo que tiene bastantes Claro. escoltas. Y bueno, pues si se le vuela a los escoltas y a los organismos de vigilancia del Estado que hoy con tecnología tienen tanta posibilidad de seguirlo, y este semiciego o ciego, la Pero verdad es eso que no pasó sé, con el se Paisa. les vuela. No, pues seguramente Y con ahí Márquez. es donde el Estado, teniendo a estos señores ahí en la mira, pues imposible que los deje salir. Eso sí sería una debilidad institucional tremenda Pero y es de lo Vicky, que ha adolecido pero Vicky, terriblemente Pero Vicky, nuestra como el democracia. doctor Acosta le gustan los temas económicos, deja y le planteo un tema para que se dé cuenta que en el fondo... Antes les leo el trino de Timochenko. Claro. Dice, numeral Santrich libre ya, numeral Santrich extradición o libertad. Dice Timochenko, no más agresiones a la paz, no más manipulación y trampas a lo acordado por paladear los caprichos de grandeza de pequeños dictadores con ego hecho de guerra. Claro, ahora un criminal confeso de 40 años de una actividad que prácticamente le generó zozobra a la sociedad colombiana es un referente, es un arquetipo. Y mucho de la gente joven verá a Timochenko como el nuevo héroe. No, mire, no. Los criminales son criminales. Y cuando uno negocia la ley con los criminales, pues obviamente genera instituciones que claramente no son las que le conviene a una sociedad civilizada y democrática como la que aspiramos a ser. Pero yo le pongo este tema, doctora Acosta. Mire, usted que es un buen analista económico sabe el perjuicio que le está haciendo el tráfico de drogas a la economía colombiana, por ejemplo, en materia de tasa de cambio. Y la pregunta que uno se hace, Vicky, a propósito del tema que usted tenía hoy, oye, estamos reviviendo otra vez la final de la década de los 90, cuando llegamos a un tema, una constituyente, pero con una gravedad, ¿no? Una sociedad terriblemente polarizada. Yo fui viceministro del gobierno de Gaviria. Y yo recuerdo cómo esos diálogos fluían entre Gaviria y los jefes de los partidos políticos. E incluso eso fue lo que permitió una constituyente que claramente no tenía ninguna legitimidad porque nadie contó la séptima papeleta. Y se hizo porque estaba bloqueada la reforma de la justicia, entre otras cosas porque en dos oportunidades que se intentaron fracasaron, con López y con Turbay. Hoy tenemos multiplicidad de cortes, una sociedad polarizada, y yo no encuentro cuál es la salida que eventualmente tiene. Pero, El a ver, señor Duque, ¿Me permite dos claro, correcciones, termino. doctor? El señor Duque convoca a los partidos el lunes a las 8 de la mañana. Dios quiera que eso salga bien. Tengo la plena certeza que de ahí no saldrá un escenario que sea medianamente aceptable por la sociedad colombiana. Pero mire, doctor Alfredo, usted habla y son cosas que hay que aterrizar con cifras. Que muchos, dijo usted, muchos jóvenes siguen a Timochenko como héroe. Doctor Laforí, ¿usted sabe cuántos votos sacó las FARC en las últimas elecciones? 50.000. Está minimizada políticamente, está derrotada políticamente. Entonces, por favor, no digamos que muchos jóvenes, porque yo que comparto con muchos jóvenes en mis clases, me doy cuenta que odian las FARC y ese capítulo que hay que darle José cierre. Roberto, y pero con esto, Vicky, ya, un minuto. para Y lo otro, hacerle una contrapregunta correcto. sobre eso. Y lo otro, cuando se dice que el tema de la lucha con el narcotráfico, recordemos el show del fiscal Martínez cuando dijo que había que quitarle la luz a los laboratorios de coca. Por Dios santo, ¿acaso qué narcotraficante tiene la cuenta de luz con Codensa? Eso es ridículo. Cuando dijo que había que quitarle 3 ceros a los billetes para que las caletas quedaran obsoletas. Una payasada de Néstor Humberto. Y con el glifosato. Pero hagamos un programa de Néstor Humberto. Con el glifosato que defendió Néstor Humberto, y ya sabemos que el tema de Monsanto ha desvirtuado la payasada de Néstor Humberto para tratar de encubrir su corrupción en el caso de Odebrecht y de Matos, que recuerde, vi que aquí le di la chiva del caso Claro, me Matos y acuerdo. Néstor Humberto Martínez. Óigame, José Roberto. Y le doy otra chiva, A ver. viene el fallo de la Procuraduría en el caso de la Junta Directiva del Banco Agrario, caso Navelena. En cuestión de semanas o días aparece ese ¿Y fallo. sabemos cómo es el fallo? ¿Quién está implicado ahí? Toda la Junta del Banco Agrario que otorgó ese irregular crédito de Navelena. Y va a ser un fallo también. ¿En cabeza de quién? Estaba, por ejemplo, los representantes del señor ministro de Agricultura, Iragorri, que era el señor Yahub, del ministro de Hacienda, del señor Escobar Arango, estaba el señor Estupiñán. Entonces yo creo que ahí viene un fallo bien interesante para que esos irregularidades de cuello blanco no se vuelvan a repetir. Déjeme retomar lo que le decía José Félix y lo que usted decía al respecto. Yo creo que es cierto que las FARC pues tienen un respaldo pequeño. Eso es cierto, creo que se midieron en las elecciones. Pero también es cierto que siendo tan pocos,
les pregunto, ¿el ordenamiento jurídico de alguna manera no está como tambaleando por No. cuenta de unos poquitos? No, eso es lo que nos quieren hacer ver, Vic. Mire, este voltaje, las instituciones lo están soportando a pesar de los anuncios incendiarios de Néstor Humberto, que además, como se lo replicó el doctor de la calle, eran absolutamente responsables y respetuosos contra las instituciones. Pero a ver, Soy a ver, respetuoso de los doctor fallos, Acosta, mire, y mire, los mire, fallos de la JEP hay que respetarlos, doctor venga, Laforí, que y nadie- esperar yo los no estoy recursos entrando en de ese ley. escenario. Bien. Yo no estoy entrando en ese escenario. Estoy entrando en el escenario de los hechos. Dígame qué colombiano que haya visto vía redes sociales y también por los medios tradicionales los videos que claramente la Fiscalía le entregó a la opinión a propósito de la operación encubierta, tiene dudas con respecto a que este caballero había pactado con unos delincuentes narcotraficantes. Le contesto. Los Entonces, mi colombianos pregunta es, que ahora, fallaron yo le hago una- en la yo le hago una JEP pregunta. como ¿Usted se dio cuenta? magistrados y merecen todo el respeto. Esos Y colombianos también merece a los respeto, que les también delegamos merece respeto Doctor Laforí. Claudia López. Usted se leyó las 24 páginas mediante las cuales Salvamento de dos voto. magistradas hicieron salvamento de votos. Claro, y se la eso- leyó, claro, por y es- favor. y es lo que Es sucede es en cualquier contraevidente. tribunal, pero ganaron los 3 contra Contraevidente. 2. ¿Qué hacemos? No, claro que sí que hacemos. Ahí hay un prevaricato. Bueno, claro. pues denúncielo, doctor Claro, lo Laforí. van a, claro, ya está Hágalo, denunciado. pues Ayer lo hágalo, hizo y esperamos su si amigo cree- Néstor Humberto Martínez tenemos en que un creer programa muy en las muy instituciones. reconocido anoche en televisión y le dijo, es que le mandé las pruebas, es que tiene los Listo, audios, entonces es que en el habrá dictamen está. el régimen El señor Bobadilla algún legal día para tendrá que aceptar explicarle eso. a los colombianos cómo contra evidencia, primero practica Se lo pruebas explicó todos estos días imposibles. a la No, opinión no, pública, no, que pero las bastante mal, explicaciones no bastante lo mal. satisfagan a Entonces usted, usted está doctor Laforí. defendiendo a los narcotraficantes. Esa Otra la vez. frasecita Claro, que venía. y viene, Ahí y claro, está, porque ahí aquí está. Colombia Y tiene que ahorita estar en contra del llámeme ahora narcotráfico. castrochavismo, que ese libreto ya lo tiene. Aquí Lánceme Colombia, el de los colombianos castrochavismo, tenemos que o estar lo en de contra del mamerto. narcotráfico. Entonces, le Aquellos falta que decirme están mamerto, le defendiendo falta decirme a un castrochavista. narcotraficante, no importa que sea de la Vuelvo, FARC o que sea respeto a de las las Bacrines, instituciones. el narcotráfico en Colombia Los ha sido recursos el están ahí en la elemento mesa. sobre el cual la sociedad colombiana se ha desquiciado en más de una oportunidad. Y usted la hay un desquicia. trino muy bueno que dice que que Santrich logró lo que Pablo Escobar no había logrado. Impunidad, curul. Bueno, ahí se trabó, mire, doctor Laforí. Por favor, menos discurso incendiario. dígame, José doctor Laforí. Roberto. Mire, ya Hombre, pero empezó, por ya empezó favor. con los adjetivos y los No, ataques. adjetivo no. Yo lo único que Yo le no pido- defiendo el narcotráfico. Pues yo tampoco, doctor Laforí. Pero a ver, está defendiendo un fallo que claramente es contraevidente No, frente a unos hechos que la opinión respeto el pública fallo, lo vio. doctor Laforí. Claro, muy respeto jurista el su fallo. señor. Pero Claro, pues muy- es que soy abogado y leí el fallo y yo soy de los que siempre he respetado los fallos a pesar de que haya perdido muchos casos. Eso es un principio del Estado de Derecho, doctor Laforí, Las que es contra- algo que ustedes no respetan. Bueno, Cuando espérese el a fallo ver, les sale en espérese a ver contra, qué sucede entonces no les gusta. con la apelación Solo les que el gusta procurador el fallo general que les hizo sale a sobre el tema en favor. particular. Pues Por eso esperémoslo, era que no por querían que la pudiera intervenir la paciencia. Procuraduría en las Pero decisiones de la JEP. ¿Quién dijo Un que no? Pero ahí organismo está y el procurador lo absolutamente hizo, amañado. pero lo hizo y esperemos. Vamos a ver qué sucede. Y yo respeto los Ojalá fallos de que la cuando el Procuraduría, pero ojalá deje de decirle que a cuando los que suceda, pensamos distinto a usted, voló y voló. Entonces nos encontramos que después de quizás Bueno, vuela, usted vuela sabe y vuela. cantar Pero muy bien. hablemos de Aunito, hablemos de Mire, Aunito, mire, por doctor favor. A Laforí, ver, José Roberto. Por favor, lo llamo a la serenidad porque siempre que alguien piensa distinto a ustedes, lo atacan como defensor del narcotráfico. Le solicito un poquito de respeto, doctor Laforí, de verdad. Usted tendrá que mostrar eso, porque yo nunca he tenido el más mínimo vínculo con el narcotráfico, así que tratemos de aplacar los ánimos. Pero deje usted de decir lo que no tenemos- corresponde. Yo no estoy diciendo que usted tenga vínculo con el narcotráfico. Que defiende el Ni si narcotráfico, ponga. lo dijo. Está defendiendo a un narcotraficante, Pero- claro. pero ¿cuál defendiendo? Yo Lo no único defiendo, que estoy diciendo, y ahí es claro. donde desvían la Ay, atención, a ver. incendian el país, lo único que estoy diciendo. Estaba vinculado al tráfico de droga el señor a Santrich. colombianos, respeten, Estaba vinculado. respetemos Y usted los respetemos, fallos de claro, los jueces. Como de la respetemos justicia. una jurisdicción especial para la paz que claramente se hizo a la dimensión Pero es de unos constitucional. intereses para ¿Es que usted no poder darle respeta la impunidad Constitución? y para irrespetar a las víctimas. Es constitucional. Quizás. Y doctor Laforí, es que- si usted no Termine respeta la la idea, Constitución, José Roberto, a ver si avanzamos. Correcto. Si el doctor Laforí no respeta la Constitución, déjeme decirle que en eso sí me diferencio de él. Yo sí ¿Te das cuenta? respeto la Él Constitución. pone como buen mamerto, pone Ya en va lo de boca de mamerto. los demás Ya lo que va. no es verdad. Falta lo de Claro. castrochavista. De una vez dígamelo. Si dice alguna cosa que me parezca el castrochavista, por supuesto que se lo digo. No demora, eso es cuestión de segundos Claro. que me lance de Pero castrochavista. por supuesto. Entonces,
Entonces, miren, apenas que aquí diga usted- una frasecita en favor de Maduro, inmediatamente le lanzo. Bueno, pero el déjele calificativo. terminar una idea. Sí, exacto, doctor Laforí, deje hablar y verá que es más fácil así. Mire, ahorita el país es desviado con este tipo de discursos incendiarios, macartistas, porque aunque usted no lo crea, doctor Laforí, y yo tenemos muchos amigos en común y saben perfectamente que no soy ni mamerto ni todos los adjetivos que usted da. Lo único que hago el llamado en estos momentos a los colombianos, y ellos lo saben allá en sus trabajos, al frente de sus obligaciones, es que las instituciones hay que respetarlas, las instituciones van a aguantar, como dije al principio, este voltaje, pero le hago el llamado a usted que hace parte de este gobierno, serénense porque la economía puede ser la gran perjudicada. Y cuando la economía se perjudique, los que nos están escuchando pueden ver en vilo sus trabajos, su ingreso y una cantidad de repercusiones del colombiano de a pie. Me da chance con el tema traten de la de economía. bajarle al tema de la venganza. Me da Traten chance, de- me sí, da pero- chance y con el esto tema de la remato. economía. Listo. Hay que aplacar ese discurso visceral. Por eso existe un pacto entre todos que se llama Constitución Nacional. Yo la respeto y yo creo que usted en el fondo, a pesar de que diga otras cosas, también respeta la Constitución. Ese sí es un acuerdo sobre lo fundamental, en algo en lo que usted y yo nos parecemos, es que ese acuerdo sobre lo fundamental es la base para el respeto institucional y de los fallos de los Lo jueces. dejé hablar, ahora me deja hablar. Dos cosas. En el tema económico, 230.000 hectáreas de coca, que producen 4 veces lo que producían en los años 80. ¿Cuánto es la factura de esa coca en los mercados internacionales? 30, 40, 50 mil millones de dólares. ¿Cómo afecta la balanza de pagos? Y esa balanza de pagos termina teniendo un impacto sobre la tasa de cambio. Usted se imagina que hoy en día, en vez de el dólar a 3.300, estuviera a 4.000. ¿Usted se imagina cómo florecerían esos empresarios que el doctor Acosta está tratando de hacerlos como propios, con una tasa de cambio a 4.000 pesos? Un segundo, el país sería otro. Pero claro, esa tasa de cambio lo que ha estado es sobrevalorada por cuenta del flujo de dineros ilícitos que entran precisamente de estas mafias que se protegen, especialmente la mafia de la FARC. Primer punto. Segundo punto, no, mire, al revés. Es que yo estuve del otro lado, del lado que siempre sostuve a lo largo de 5 o 6 años del malhadado proceso de paz, que uno no negocia la ley ni la Constitución con unos criminales. 6 o 7 mil se le somete con el peso de las instituciones. Esa que usted ahora invoca, pero no se dio cuenta. Siempre Espérense invocado. un segundito, Siempre, no lo por favor, interrumpí. siempre. Entonces no ponga pero cosas ahora, que no son. ahora la invocan las instituciones, Siempre. instituciones que terminaron siendo negociadas con los criminales, entre otras cosas, hacer que el narcotráfico, un delito que tanto daño nos hizo en Colombia, fuera conexo con el delito político. Entonces, no se rasgue la vestidura, doctor Acosta, porque evidentemente aquellos que hemos defendido la Constitución y la ley y que creemos que los sistemas para poderla modificar son esos acuerdos que se dan hacia el interior de la democracia y del Congreso, nos burlaron. Ganamos el plebiscito, no era no, y después a través de una proposición secundaria y mucha mermelada en el Congreso, terminaron zampándonos un acuerdo que claramente el país rechazó, como lo rechazó cuando usted que apoyó al señor Petro, no ¡Hombre! lograron ganarle al señor Duque, que finalmente volvió a derrotar a aquellos Bueno. que negociaron la ley de la Está un Constitución pelito con de unos decirme criminales. castrochavista, está ya un pelito, pero mire, No creo que yo sí alcance quiero porque hacer- son las 12 y Listo, con esto 53. remato. Mire, con esto Pero remato. para la próxima, Así pero como- sobre el tema de Néstor Mire, Humberto. No vaya a decir déjeme nada de rematar. Maduro, no vaya a decir nada de mire. Venezuela ni de Maduro. Bueno, ahorita en el almuerzo me tienen maduros, no sé si eso implique ya ser castrochavista. Es Pero mire, posible. ojo, Si doctor lo come- Laforí, si lo come con queso, la- de pronto el sí. discurso del doctor Laforí gira alrededor de las FARC, como lo dijo 7.000 personas, e ignora que existimos y somos 45 millones de colombianos. Y Esos que defendemos la y me Constitución deja y la terminar ley. de hablar como lo Esos dejé que hablar no a nos usted. gusta que nos las cambien a través me de deja la fuerza atropellar. de las armas, de la extorsión Me deja de armada atropellar. a quien que terminaron obligando a Déjelo Santos a hacer un terminar mal la idea. acuerdo. Déjelo y verá terminar qué la idea, fácil, José Roberto, porque Y no, por último, para ya rematar y no a ver, quitarle José más Félix. tiempo. Porque le da Vicky. tanta ventaja a José Roberto. Ay, ¿Ventaja? Pero hombre, ¿por qué? va a tocar hacer. ¿Ventaja? Es que Déjelo tiene el mismo hablar reloj de porque lo ha Macías. interrumpido Tiene, mucho. tiene el mismo reloj de Macías en el debate contra el señor fiscal. Mire,
Y por último, el narcotráfico. Claro que afecta a la economía, pero doctor Laforí, hay una economía sobre la mesa, empresarios que están preocupados Claro, por este empresarios que quieren movimiento exportar. incendiario. Empresarios que no pueden exportar con una tasa de cambio pero que, déjeme hablar, que claramente terminó afectándolos. Trabajadores que están viendo cómo el desempleo sube. Así que empecemos a aterrizar la política de Claro. su gobierno hacia lo fundamental, respeto a las instituciones y Acabemos el una economía narcotráfico fuerte. y verá usted Dejen de cómo estar tenemos concentrados una con tasa de cambio 7.000 que guerrilleros. responda Deje de mirar 7.000 realmente guerrilleros. a las variables macroeconómicas. ¿Cuánto llenan esos Es decir, 7.000 a la guerrilleros? balanza La tribuna comercial oriental y del la balanza Campín. ¿Cuánto de llena pagos. eso? ¿Los 7.000 cubren la tribuna oriental del Campín o el metropolitano, la tribuna norte? No Ahí es alcanzan. donde nos quieren llevar ellos, solo a mirar esos Pero si 7.000. eso fue lo que usted Los otros defiende. 40. Está Deje de decirme. defendiendo. Hombre, que Pero no. no está defendiendo a Santrich. Y ¿Ve? le parece magnífico lo de Santrich. Respeto el Pero fallo, claro, no a hombre. Santrich. No, Ahí está el a mí me gustó fueron las objeciones del Écheme fallo. lo de Castrochavista de una vez. No, pero diga Láncelo, alguna cosa en láncelo. favor de ellos para que se dé cuenta. Ve, ahí está. Conclusión, Óigame. colombianos, ojo, no nos dejemos desviar por el show mediático Oiga, que nos están tratando de íbamos a poner en la hablar de mesa. la constituyente, solo quiero un sí o un no. ¿Constituyente sí o no, José Félix? Hoy en día las circunstancias del país son mucho peores que las que vivió la Colombia de los 90, de comienzo de los 90. Yo no sé si el lunes, O sea si que le Uribe va no hizo bien, nada. si le va bien, Uribe no hizo nada, si ¿sí le va oyen? bien, Según si le la va- Fori, Uribe no hizo nada. Hizo Ah, todo. esa es Pero la 8 noticia años de de la hoy. vagabundería donde La- estaban metidos ustedes. La noticia de 8 hoy años, es que la Fori dice pero 8 que el años donde periodo ustedes de estuvieron Uribe metidos en la no vagabundería hizo nada. de comprar el Congreso, de comprar las Cortes, Pero si de yo no estaba comprar en el todo. gobierno, Claro, respeto, no sea usted los mentiroso, apoyó, no sea los apoyó mentiroso. con el polo, los apoyó Yo no con soy buena del parte. polo, el único polo que me Hombre, gusta es el del abierto no, de Palermo con el caballos mismo, pura sangre. el mismo. Mentiroso. Pero, no, mentiroso usted. Mentiroso, no Hágame soy favor y del me polo. respéteme. Pues no me diga, no diga Pero claro, mentiras. pero si usted, ¿cuántas veces no ha estado con el doctor Robledo? Es el único que se pega a mis denuncias porque usted no se pega a ellas. Claro, Usted no porque se pega a usted ellas. actúa precisamente en Porque ese usted no se marco. pega a ellas. Pero son 8 años de un mal Duque se me gobierno. pegó cuando tumbé Isagen. Así que también le decimos mamerto a Duque. Óigame, José Calladito, Roberto, calladito. constituyente. Duque se Calladito. pegó ahí en Isagen. ¿Cómo le Ahí parece? estuvo comiendo esta mano ¿Cómo le para parece? hacer oposición. ¿Cómo le Conclusión, parece? colombianos, Él pide respeto y lo que hace constituyente es un no. energúmeno, ¿no? Constituyente es patear el tablero, patear las reglas. no. ¿Era sí o no? No, No más. no, por Ya. eso, no. Calma. A la constituyente y no a la constituyente. Sí Bueno. y no. Listo, a José Roberto, mil gracias Oh, por estar gracias, con nosotros Vicky. en la W. Delicioso este A debate. José Félix Delicioso. Laforí, mil gracias Me también lo gocé. por estar con nosotros en la W. Doctor Laforí, gracias. Oiga, siempre que pasan gracias. estas cosas, yo les quiero avisar. La audiencia le No, gusta. hombre, espere, Sí, le digo una entretenido, claro. Entretenido. Vicky sabe Es que lo conmigo siempre hay políticamente pólvora. correcto Eso no sí. vale la pena, Pare- uno tiene que decir lo que piensa. Pero no me pegue. No le pegué a Vicky. Oiga, hombre, una cosa, siempre que hay estos debates acalorados, para que la audiencia no se preocupe y no se asuste, porque a veces dicen nos van a dar en la jeta aquí. No, somos. Claro, ¿qué va a Mis pasar hijos son después? del mismo colegio Ustedes- y toda la cosa, sí, ¿no? Sí, no, sí. ¿a dónde para no meter los hijos de uno? ¿Será? No, veremos eso así entonces. Venga, siempre que pasa esto, me gusta que la gente se quede con una imagen. Despídanse bien. Claro que sí, Esa sí, es la sí, imagen, total. Pero a ver, despídase. total, yo es que sí, uno de no mi puede parte mandar sí. ese mensaje a la opinión pública. No, Uno que, debate. que se puede debatir, Uno debate, no, pero no, se no, puede no, despedir no, bien. sí, Tenemos claro. acuerdo fundamental. Eso es No, todo. pero- Fundamental. Eso está bien. Pero Listo. es Lo demás es que accesorio. quienes hemos sido Lo demás es combatientes de las ideas, Son y yo lo hago de pensamientos manera diferentes, permanente, pero Perfecto. no más. uno no ¿Y tiene sabe por una qué cosa? estar de alguna manera peleando con la persona, uno pelea con sus Exacto. ideas. Pero la gente Esa que es la oye, democracia. José Félix, La la gente FARC que oye, pelea es con otra cosa. pare bolas, la gente que oye cree que se están cascando No, aquí. Entonces, no, para que no, la no, gente no, sepa ya ahí quedó que el están registro. debatiendo, están No, no, debatiendo, eso pasó por están ahí, por la debatiendo. estrella y eso sí, aquí Que no. se quieren mucho. Sí, sí, sí. Están debatiendo. José Félix, gracias, José Roberto. Vicky, gracias. Ya volvemos, 12 del día, 58 minutos. Esta es la W. No, ya se van a desabrazar, mire. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? ¿Cuál es la solución a la crisis? Expresidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla. Los políticos